Buenos días nuevamente, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 31 y vamos a detenernos allí en el versículo 17. Hoy retomamos el libro de Génesis, lo habíamos suspendido, creo que por 3-4 meses, hablando de la doctrina de la gracia, y hoy retomamos nuevamente el estudio expositivo del libro de Génesis. Para los que no saben qué es el estudio expositivo de un libro, vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. ¿Para qué? Para enseñar todo el consejo de Dios, como dice su palabra. Pero como es un pasaje extenso hoy, vamos a ir leyendo y explicando, pero quiero dar una introducción para que podamos entrar en el contexto del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. El tema es Jacob regresa a su tierra. Desde el capítulo 12 de Génesis, Moisés, el autor del libro de Génesis, registra la vida de ciertos personajes principales. Primero se enfoca en Abraham, luego se enfoca en Isaac, su hijo, y ahora Moisés registra su comentario en la vida de Jacob. Jacob era hijo de Isaac y Rebeca, nieto de Abraham. Ahora es interesante que el nombre Jacob significa suplantador o uno que engaña. ¿Qué nombre, no? Jacob significa uno que engaña. Jacob se aprovechó de su hermano Esaú, que un día vino cansado del campo, le compró la primogenitura por un plato de lenteja. Luego Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano para obtener la bendición de su hermano Esaú. Por su parte, Esaú, el hermano de Jacob, al enterarse de esto, juró vengarse de que mataría a Jacob cuando sus padres murieran. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Huye a la tierra de donde provenía su madre, la tierra de Harán. Y mientras Jacob vuelve a la tierra de su madre, Dios se le aparece en el camino y hace un pacto con él prometiéndole que lo bendeciría. Y una vez que llega a la tierra de Harán, se hospeda en la casa de su tío, hermano de su madre. Pero Labán, y acá viene lo más terrible, era más estafador que Jacob. Labán era un hombre estafador. Si Jacob era el número 2, Labán era el número 1. Jacob tuvo que trabajar 14 años para una de sus hijas, Raquel, la mujer que amaba, porque Labán lo engañó dándole primeramente a su hermana Lea, a quien Jacob no amaba. También Labán, el suegro, le dio 2 siervas y llegamos al capítulo 31 y vemos a Jacob que sale de su casa sin nada y ahora en el capítulo 31 tiene 2 esposas, 2 concubinas, 11 hijos varones y una hija mujer. Para este tiempo, Jacob quiere volver a su tierra, la tierra de Canaán, pero su tío suegro no lo quiere dejar ir porque se ha dado cuenta de que desde que Jacob estuvo con él, Dios lo había enriquecido grandemente. Entonces Labán dice, no, yo no quiero que te vayas porque por causa tuya Dios nos ha bendecido. Entonces Labán, su suegro, para convencerlo a Jacob de que se quede, le fija un salario. ¿Y cuál era ese salario? Bueno, le dice Labán, desde ahora todas las ovejas, cabras que nazcan manchadas, moteadas, serán tuyas. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios bendijo a Jacob en gran manera y Jacob se hizo un hombre muy rico. Ahora, esto trajo un problema para los hijos de Labán, porque los hijos de Labán comenzaron a murmurar contra Jacob diciendo una gran mentira. ¿Y cuál fue esa mentira? Que todo lo que Jacob tenía se lo había quitado a su padre, cuando no era verdad. Dios lo había enriquecido a Jacob. Y esta situación injusta llevó y obligó a Jacob a huir
con toda su familia sin que Labán, su suegro, lo supiera. Y ahora vamos a entrar en el pasaje que nos toca hoy. Y para eso vamos a leer del versículo 17 al 22. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galat. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Jacob, al contar con el apoyo de sus esposas, decide volverse a su tierra, pero sin que su suegro lo supiera. Jacob esperó el momento exacto para huir de su suegro. ¿Y cuándo lo hizo? Dice el texto, en el tiempo en que se trasquilaban las ovejas. Ese era un tiempo que duraba muchos días y finalizaba con un banquete, pero que no se hacía en el lugar donde vivían, sino que iban a otro lugar. Entonces Jacob aprovechó ese tiempo en que Labán se fue a trasquilar las ovejas para huir con sus esposas, con sus siervas, con sus hijos y con todo lo que tenía. Ahora bien, cuando uno analiza el regreso de Jacob a su tierra, esto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto positivo? En primer lugar, Jacob está haciendo lo que Dios le había pedido. Si ustedes se fijan en el versículo 13 del capítulo 31, Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Cuál es el aspecto positivo de que Jacob deje el lugar donde él vivía? Que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le había pedido que se vaya. Ahora, ¿cuál es el aspecto negativo? El aspecto negativo es que Jacob estaba obedeciendo a Dios, pero con una actitud incorrecta. Jacob obedece a Dios, pero de una manera incorrecta, porque en vez de despedirse de su suegro, sale huyendo. Y esta es la segunda vez que Jacob huye. La primera vez huyó de su hermano Esaú, cuando Esaú lo quería matar, y ahora huye de su suegro Labán. Es como que Jacob es un hombre que cuando empiezan a ponerse difícil las cosas, en vez de confrontar el conflicto, huye. Huye. Ahora aquí hay una enseñanza para todos nosotros, hermanos. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja estos versículos? No es suficiente hacer la voluntad de Dios si no la hacemos de una manera correcta. No es suficiente hacer la voluntad de Dios si no la hacemos de una manera correcta. Jacob debía volverse a su tierra. Esa era la voluntad de Dios. Dios se lo había ordenado, pero no huyendo, sino despidiéndose de su familia. Y nos pasa muchas veces también a nosotros, hermanos. Y voy a dar varios ejemplos aquí. Nos sometemos a una autoridad, porque eso es lo que Dios nos pide, pero lo hacemos sin humildad. Perdonamos a los que nos ofenden, porque eso es lo que Dios nos ordena, pero no lo hacemos de corazón. Ofrendamos al Señor porque Él nos pide eso, pero no lo hacemos con alegría. Nos congregamos el primer día de la semana porque eso es lo que Dios nos pide, pero lo hacemos sin preparación. Oramos porque eso es lo que el Señor nos ordena, pero lo hacemos sin fe.
Servimos al Señor porque eso es lo que el Señor nos ordena, pero muchas veces lo hacemos con un espíritu de queja. Somos como ese niño que su padre le manda a hacer un mandado y el chico va, pero en el camino va protestando. Esa es una obediencia que Dios no aprueba. Jacob estaba obedeciendo a Dios, pero de una manera incorrecta. Y nosotros no nos debe pasar eso, hermano. No solo debemos procurar hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide, sino también debemos procurar hacerlo de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada. Dice el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El salmista no solo hacía la voluntad de Dios, sino que le agradaba hacer la voluntad de Dios. Pero también aquí vemos otro suceso negativo en los versículos que acabamos de leer. No solo que Jacob huyó de su suegro, sino que también su esposa Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hurtó los ídolos de su padre. Lo que hizo Raquel ha generado varias interpretaciones. No todos están de acuerdo por qué Raquel hurtó los ídolos. Bueno, yo le voy a dar algunas interpretaciones y le voy a dar mi punto de vista. La interpretación número 1 dice que Raquel robó los ídolos de su padre porque ella era una mujer idólatra, pagana, que no conocía al Dios verdadero. Por eso los robó. Yo personalmente creo que no creo que esa sea la razón. Y le voy a dar algunos puntos bíblicos. En primer lugar, porque Raquel en varias ocasiones manifestó confianza en Dios y gratitud a Dios. Por ejemplo, ella oraba a Dios por un hijo porque ella era estéril, no podía tener hijo. Y ella misma dice, cuando Dios le da un hijo, la oyó Dios. ¿Y por qué la oyó Dios? Porque ella oraba a Dios. Ella le pedía un hijo a Dios. En segundo lugar, también Raquel reconoció que Dios le había quitado la afrenta. ¿Cuál afrenta? De no poder tener hijos. Y cuando Dios le dio un hijo, ella reconoció que Dios le había quitado ese dolor. En tercer lugar, también Raquel reconoció que Dios fue quien bendijo a su esposo Jacob. Eso está en el capítulo 31, versículo 16. Además, Raquel, juntamente con Lea, ella animó a Jacob a obedecer lo que Dios le había dicho. Por eso no creo que Raquel haya hurtado los ídolos, porque ella era una mujer que no conocía al Dios verdadero. La interpretación número 2 dice que Raquel robó los ídolos de su padre por venganza. Raquel sabía que su padre valoraba muchísimos esos ídolos a tal punto que amaba más los ídolos que a su propia familia. Entonces Raquel, ¿qué hizo? Robó esos ídolos por venganza. La tercera interpretación dice que Raquel hurtó los ídolos porque en esa época se creía que estos ídolos servían para la adivinación. Y es por eso que Raquel los roba para que su padre no pudiera encontrarlos a ellos cuando estaban huyendo. Sea cual sea la razón por qué Raquel hurtó los ídolos de su padre, el mal está en que ella robó los ídolos y luego mintió a su padre. Eso lo vamos a ver más adelante, que estaba con el periodo menstrual y por lo tanto no podía levantarse de la montura del camello donde ella lo había escondido. Pero en esta escena aprendemos algo muy importante acerca de los ídolos. Si usted se detuvo a pensar, es la ineficacia y la impotencia de un ídolo. ¿Saben por qué un ídolo no sirve para nada? Porque podemos ver que un ídolo se lo puede robar. Raquel hurtó los ídolos. Un ídolo se lo puede esconder y un ídolo no se puede defender.
Y toda la Biblia se encarga de enseñarnos sobre la necesidad de confiar en un ídolo, ya que un ídolo no tiene vida, no tiene poder y no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo y mucho menos de defender a otros. El Salmo 115 habla de un gran contraste entre el Dios creador y los ídolos del antiguo Medio Oriente. Dice el salmista, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Hoy, siglo XXI, los cristianos no tenemos ídolos de madera, de yeso, de bronce colgado en nuestra casa. Hoy no tenemos esos ídolos, como tenía la gente allí en la antigüedad, o tienen algunas personas hoy en sus casas. Pero hoy hay otra clase de ídolos en los cristianos. Hay ídolos en los cristianos. ¿Y saben por qué les voy a decir esto? Porque el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 11, dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y Juan no le está hablando a paganos, a incrédulos, le está hablando a cristianos, guardaos de los ídolos. Ahora, hoy, siglo XXI, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquella cosa o persona que ocupa el lugar de Dios. Ese es un ídolo. Todo aquello, sea cosa o persona, que para nosotros tiene más valor que Dios, es un ídolo. Es un ídolo. Cuidado, hermanos, con amar o confiar en algo o en alguien más que Dios, porque eso es idolatría. Es idolatría. Y pueden ser cosas legítimas y buenas, pero si ocupan el lugar de Dios, eso es un ídolo. Es un ídolo. Porque yo estoy amando más la criatura que al Creador. Estoy amando más a los hombres que a Dios. Estoy dándole más valor a las cosas de esta tierra que a Dios. Y Jesús dijo, cualquiera que ame a padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. La idolatría es un pecado que Dios detesta, a tal punto que si usted va al Decálogo, los 10 mandamientos, los primeros 2 mandamientos tienen que ver con la idolatría. Entonces podemos ver aquí claramente que Jacob huye de su tierra porque así Dios le había ordenado, pero lo hace de una manera incorrecta. Y Raquel, su esposa, roba los ídolos. Muy bien, ahora vamos a los versículos 23 y 24. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Acá podemos ver que Labán, al enterarse de la noticia, tomó a sus parientes formando un pequeño ejército para ir a enfrentar a Jacob. Labán estaba enojadísimo porque su yerno había huido sin que lo supiera. No sé cuál sería la intención de Labán, si traerlos a todos de regreso o despojarlo a Jacob de sus esposas, de sus hijos y de todos sus bienes materiales y mandarlo de regreso a su tierra como había venido. Recuerden que cuando Jacob fue a la tierra de Harán, fue con nada, no llevó nada.
Pero una cosa es cierta, es que Labán estaba muy enojado. Y cuando una persona está enojada, puede cometer una locura. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Ahora, lo que sobresale en estos versículos es la maravillosa intervención de Dios. Dios se le aparece a Labán en sueños y le ordena que no trate mal a Jacob. Aquí tenemos un aspecto maravilloso del carácter de Dios, hermano. ¿Cuántas veces Dios interviene en nuestra vida? Escuche bien esto. A pesar de nuestras malas decisiones y a pesar de nuestra inmadurez. ¿Cuántas veces Dios sale al encuentro nuestro para protegernos y ayudarnos a pesar de que nosotros hemos tomado malas decisiones? Jacob hizo la voluntad de Dios, pero de una manera incorrecta. Y Labán estaba enojado y no sabemos qué hubiera sido capaz de hacer Labán con Jacob. Y Dios se le aparece en sueño. Dios sale al encuentro de Labán para decirle, no le hagas ningún daño. Pero hermanos, eso no implica muchas veces el hecho de que Dios nos defienda e interceda por nosotros cuando cometemos errores. Eso no implica que no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestra inmadurez. Dios aquí libró a Jacob a pesar de su mal comportamiento, pero podemos ver que Jacob más adelante sufrió las consecuencias. Nunca olvidemos este principio bíblico. Dios nos ayuda, nos perdona, nos libera y muchas veces a pesar de nuestra infidelidad. Pero escuche bien esto, nunca se olvide de esto. Dios no nos libra de las consecuencias de nuestras malas decisiones. No hay un versículo en la Biblia que diga que Dios nos va a librar de las consecuencias del pecado. Como dice un predicador, el hombre elige el pecado, pero Dios elige las consecuencias. Yo puedo decidir el pecado, pero Dios va a decidir las consecuencias de ese pecado. Tarde o temprano las tendremos que sufrir y Jacob las sufrió más adelante. Vamos a los versículos 25 al 30. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galat. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisionera de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Se narra el momento en que Labán, en estos versículos, se encuentra con Jacob y lo primero que Labán hace cuando se encuentra con Jacob es recriminarle, muy enojado, tres cosas. La primera, ¿por qué lo había engañado huyendo de él? La segunda, ¿por qué se había llevado sus hijas como prisioneras? Tercero, ¿por qué le había hurtado sus dioses? Labán aquí quiere dar la impresión de que él es un hombre familiero, justo, honrado, atento, un buen padre y un buen abuelo. Pero Labán era todo lo contrario. Labán no era nada de eso. Él mismo le confiesa a Jacob que tiene el poder para hacerle daño, pero que Dios se lo impidió. Labán aquí también se victimiza con el propósito de que Jacob se sienta culpable.
Aquí vamos a descubrir varias enseñanzas, hermanos. En primer lugar, Labán acusó a Jacob de haberlo engañado y de haberle llevado a sus hijas como prisioneras, cuando en realidad él mismo engañó muchas veces a Jacob a tal punto que lo trataba como un prisionero, como un esclavo. Y nosotros a veces, consciente o inconscientemente, tenemos el espíritu de Labán. ¿En qué sentido digo esto? Somos duros con los pecados de otros, pero no somos duros con nuestros propios pecados. Nos duele el pecado del otro, pero no nos duele el pecado nuestro. Según Jesús, eso es hipocresía. Jesús dijo en Mateo 7 que primero tenemos que examinar nuestra vida antes de querer corregir la vida de otros. Si Labán hubiera examinado su propia vida, se hubiera dado cuenta que su pecado era mucho más grave que el pecado de Jacob, ya que Labán lo había engañado a Jacob 10 veces, mientras que Jacob era la primera vez. Hermanos, nuestra mayor preocupación debería ser nuestro propio pecado antes que el pecado de otros. Jesús en palabras sencillas dijo, saca primero tu pecado, entonces recién ve a sacar el pecado del otro. Somos así muchas veces. Y a veces se da mucho en los matrimonios. Miramos el pecado del otro, pero quizá ese mismo pecado lo tenemos nosotros y con más intensidad. Labán dice, ¿por qué me engañaste y tomaste a mis hijas como prisioneras? Cuando él había engañado 10 veces a Jacob y lo trataba como un prisionero. Número 2, otra enseñanza. Labán en estos versículos no se hace responsable de su pecado. Labán se victimiza, haciéndose pasar como alguien perjudicado, como alguien a quien se le impidió besar y despedirse de su familia. Labán en ningún momento reconoció que lo había tratado injustamente a Jacob, y esa fue la causa por la cual Jacob huyó de él, porque Labán lo explotaba a Jacob. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? Muchas veces en un conflicto entre dos personas, y esto se da mucho en los matrimonios, uno de los dos se defiende usando una manera sutil. ¿Saben cuál es esa manera sutil para defenderse? Es victimizarse. ¿Y qué es victimizarse? Yo exagero mi sufrimiento y exagero la ofensa del otro. Eso es victimizarse. Pero en ningún momento me hago responsable de mi pecado. Siempre la culpa lo tiene el otro. Y cuando esto sucede, hermanos, ese conflicto no se va a solucionar. La Biblia enseña claramente que hasta que nosotros no confesemos el pecado, no nos hagamos responsables del pecado, no habrá restauración ni perdón. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice el Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no va a prosperar, no va a avanzar, no va a ir más adelante. Mas el que lo confiesa, no se victimiza, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tercera enseñanza. Labán tuvo el privilegio que muchos no tuvieron. Labán tuvo un privilegio. ¿Saben cuál fue el privilegio? Dios mismo se le apareció en sueños y le habló. Dios mismo, el único Dios vivo y verdadero, se le apareció en sueño y le habló a Labán. Dios le habló a Labán, un hombre pagano, idólatra. Dios le habló a Labán.
Pero sin embargo, Labán siguió siendo leal a sus dioses, a tal punto que se desesperó al saber que se lo habían robado. Labán podía haber dicho: hoy conocí al Dios verdadero que habló a mi vida, no quiero saber más nada de dioses. No, siguió siendo leal a sus dioses. Lamentablemente siempre ha habido personas como Labán, y en este lugar quizás también los hay. Dios continuamente les está hablando de este púlpito, pero ellos quieren seguir confiando en sus dioses. Dioses que pueden ser el trabajo, la reputación, el dinero, la diversión pecaminosa, los amigos o su religión. No quieren soltar sus dioses. Cuando Dios le habla a través de su palabra, pero son como Labán, siguen queriendo confiar en sus dioses. Estas personas están despreciando la oportunidad de salvar sus almas, oportunidad que muchos no lo pudieron tener, el de escuchar el mensaje de Dios. ¿Sabes? Hay millones de personas que nacieron, crecieron, envejecieron y murieron y nunca escucharon la palabra de Dios. Y tú la escuchas todos los domingos, pero quieres seguir confiando en tus dioses. ¿Cómo la van? Jesús advirtió acerca de esto cuando dijo que será más terrible el castigo para aquellos que escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Sobre ellos será más severo el castigo que aquellos que no tuvieron el privilegio de escucharlo. Tremendo. Querido amigo, no seas como Labán. Despójate de tus dioses, entrégate a Cristo en arrepentimiento y fe, pero hazlo hoy. Hazlo hoy. Porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Y por qué no mañana? ¿Y por qué no el año que viene? ¿Y por qué no cuando sea viejo? Porque no sabes si vas a estar. Hoy es el día de salvación. Versículo 31 al 37. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y lo puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ello, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Jacob comienza diciendo que había huido por miedo a Labán. Diciendo que había huido por miedo de Labán. ¿Eso qué implica, hermanos? Que Jacob tenía miedo de que Labán le quitara sus esposas, sus hijos y todo su ganado. Estas palabras de Jacob muestran claramente que Labán era un hombre severo y que tenía un liderazgo dominante. Porque dice, huí por miedo a ti, por miedo. Pero a su vez Jacob le da permiso a Labán a que revise todas las tiendas y que si descubre a la persona que robó sus dioses, que muera, que muera. Porque Jacob no sabía que su esposa Raquel los había hurtado. Raquel había hecho esto sin consultar con su esposo.
Y aquí hay una enseñanza para los matrimonios. Cuidado en hacer cosas en secreto sin que tu cónyuge lo sepa, porque eso traerá grandes problemas el día de mañana y se perderá la credibilidad. Raquel tomó una decisión sin consultar con su esposo. Dice el texto que Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y esto hizo que Labán pensara que Jacob era un ladrón. Esto me recuerda al primer matrimonio de la raza humana. Eva tomó una decisión sin consultar con Adán, su esposo. Y eso trajo desgracia no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Matrimonios, no debe haber secreto entre ustedes, porque ya no son más dos, sino una sola persona. Pero al no encontrar Labán sus dioses, Jacob, muy enojado, sacó a la luz un resentimiento y una amargura que él tenía por 20 años. Y eso lo vamos a ver en los versículos 38 al 42. Y quiero hablar un poquito de la amargura. Jacob dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob en estos versículos deja en evidencia que él guardaba una amargura en su corazón desde hacía 20 años contra Labán. Jacob por 20 años guardó en su corazón un resentimiento contra un familiar muy cercano. Era el padre de sus esposas. Yo pienso que muchas veces Jacob habrá hablado con sus esposas de las injusticias de su suegro. Muchas veces el postre de cada comida habrá sido el maltrato que Jacob sufría injustamente de parte de su suegro. Pero Jacob nunca confrontó a su suegro en estos 20 años, sino que guardó esa amargura en su corazón por 20 años. Hermanos, yo quiero hablar un poquito acerca de la amargura. Porque este es un mal que todos, escuche bien esta palabra, todos, me incluyo, todos en algún momento hemos experimentado amargura, resentimiento, rencor. Todos. Y quizás en este lugar hoy hay personas que están lidiando con la amargura. O con un esposo, con un hermano, con un hijo, con un padre. Es muy probable. ¿Saben por qué? Porque aún reconocidos hombres de Dios en la Biblia lidiaron con la amargura. El caso de Jacob, Job, Jeremías, Elías, Abacú, Jonás, el rey David, Noemí, Asaf, lidiaron con la amargura, con el resentimiento, con el rencor. Ahora, ¿saben cuál es lo más trágico de la amargura? Es que es ser esclavo de este gran mal, es ser un esclavo de la amargura. Podemos tener un periodo pequeño de amargura, pero ser esclavo de la amargura es terrible. Yo personalmente he visto personas vivir y morir en amargura. He visto ver personas vivir y morir en amargura. Personas donde no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen paz. ¿Y saben lo más triste? Viven solos. Porque ¿quién quiere estar al lado de una persona amargada? Que todo el día se queja, que todo el día cuestiona.
Nadie. Ahora, ¿qué es la amargura según la Biblia? La amargura es un sentimiento amargo y doloroso de que Dios o alguna persona ha sido injusta conmigo. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es la amargura? Es un sentimiento amargo y doloroso de que Dios o alguna persona ha sido injusta conmigo. La persona que es esclava de la amargura constantemente está recordando el mal que ha recibido o de parte de Dios o de parte de otra persona. La persona que es esclava de la amargura continuamente está recordando ese mal que ha recibido. O de Dios o de otra persona. Hay personas que tienen amargura contra Dios por su aspecto físico. No están conforme de acuerdo como Dios los hizo físicamente. Hay gente que tiene amargura con Dios por los padres que les tocó. Y son padres severos, padres ausentes y tienen amargura contra Dios. Hay otros que tienen amarguras contra Dios porque Dios les llevó un ser querido, o porque permitió una enfermedad en su vida, o porque perdió un buen trabajo, o porque perdió bienes materiales. Están enojados con Dios. Tienen amargura. Estas personas sienten que Dios ha sido injusta con ellos, sienten que no merecen que Dios le haya dado o quitado algo. Dicen, es injusto. Pero también hay muchos que tienen amargura con otras personas, no con Dios, y es el caso de Jacob. Jacob sentía amargura contra su suegro por 20 años. Las personas que son así como Jacob sienten que fueron traicionados, abandonados, despreciados o explotados. Pero la Biblia es clara al enseñarnos que la amargura no es una debilidad, no es una enfermedad. La amargura es un pecado, una transgresión, una ofensa a Dios. Por lo tanto, jamás deberíamos justificarla. Jamás. Quiero que vayamos a Efesios 4, 30, 31. Pablo le está escribiendo a creyentes, no incrédulos. A creyentes. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes se venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y el 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Estos versículos muestran claramente que la amargura es un pecado que entristece al Espíritu Santo y que a su vez la amargura está relacionada con otros pecados. La amargura me lleva a tener otros pecados. ¿Cuáles son? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Es decir, que la amargura no viene sola, viene muy mal acompañada. Ahora bien, ¿cuál es la solución para la amargura? ¿Cuál es la solución? Si usted siente amargura contra una persona o contra Dios, ¿cuál es la solución? Confiéselo como un pecado, no lo justifique. La amargura es un pecado, no una debilidad, no lo justifique bajo ningún punto de vista. La amargura es algo que Dios condena y rechaza y entristece al Espíritu Santo. Este pecado no solo afecta a Dios, sino que también afecta mi vida y la vida de los que me rodean. Porque dice Hebreos que la amargura contamina. Y algo interesante, describe a la amargura como raíz de amargura. ¿Y por qué dice raíz de amargura? Porque la raíz no se ve el árbol. Y muchas veces la amargura puede estar debajo de la superficie, no la vemos. Vemos
lo externo, el enojo, la gritería, la maledicencia. Eso muestra que hay una amargura, hay un resentimiento. Confiéselo como un pecado. Primera Juan 1:9 dice, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La amargura es una maldad, es un pecado, no es una debilidad. En segundo lugar, si yo estoy lidiando con la amargura, perdone a los que le hirieron. Perdone como Dios lo perdonó a usted. Ahora quiero aclarar algo. Perdonar no significa que nunca me acordaré de esa ofensa. Perdonar significa, según la Biblia, es rehusar a vengarme. Eso. Yo siempre voy a recordar eso, pero rehúso a vengarme. Y cuando alguien perdona de corazón, lo voy a recordar, pero ya no me va a doler. Ya no me va a doler, porque ya perdoné de corazón. Está comprobado que la razón principal de la amargura es la falta de perdón. La falta de perdón es el combustible que alimenta la amargura. Un médico psiquiatra dijo lo siguiente, que el 90% de los internados serían dados de alta si supieran dos cosas. Número uno, que Dios los puede perdonar. Dios los puede perdonar. Número dos, que ellos al perdonar se sanarían. ¿Qué dijo Jesús de ese hombre que no quiso perdonar? Entréguelo a los verdugos. ¿Y qué hace un verdugo? Te atormenta. Te atormenta. Entonces no solo confiéselo como un pecado, no lo justifique, perdone a los que lo hirieron, pero el tercero me gusta, hermano. Encuentre un propósito en esa ofensa. Encuentre un propósito en ese dolor, en esa injusticia. Detrás de cada amargura, de cada dolor, injusticia que podemos llegar a experimentar, detrás de eso hay un propósito divino. Todo lo que Dios permite, aun situaciones desagradables o injustas de otros, todo está orquestado por el Dios soberano. Dios lo permitió para un propósito. Nada ocurre por casualidad. Por ejemplo, el maltrato de Labán hizo posible que Jacob volviera a su tierra. Si Jacob hubiera tenido una hermosa relación con su suegro, él nunca hubiera tenido el deseo ni la intención de volver a su tierra. Dios permitió que Labán lo maltratara injustamente a Jacob para que Jacob deje esa tierra. De lo contrario, quizás Jacob no lo dejaría. Por lo tanto, recuerde lo siguiente, toda situación desagradable que Dios permite, porque nada ocurre por casualidad, que Dios permite en mi vida es para llevar adelante la voluntad agradable de Él. Eso lo podemos ver un poco más adelante en la vida de José. José fue traicionado y vendido por sus hermanos a Egipto como un esclavo. Pasaron 20 años y ¿qué le dijo José a sus hermanos cuando se reencontró con ellos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué precioso. Dios permitió que José sea vendido, traicionado injustamente para preservar a su pueblo, porque José fue llevado como un esclavo, pero terminó siendo el gobernador de Egipto y pudo alimentar a toda la nación de Israel. Encuentre un propósito divino en esa situación desagradable. Dios tiene la capacidad de convertir el dolor en una bendición. Y tenemos el ejemplo máximo, Cristo. Cristo fue acusado y muerto injustamente, pero esa injusticia fue una bendición para que muchas personas podamos gozar de la salvación de la vida eterna. Si Jesús no pasaba por la cruz, no hay salvación para nadie. Entonces, esa injusticia que Cristo experimentó en la cruz, porque Él nunca pecó,
Fue clavado en una cruz como un malhechor. Esa injusticia trajo salvación a usted y a mí. Dios es especialista en transformar una injusticia en una bendición. Hermanos, vea a Dios en todas circunstancias, buenas y malas. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando Dios te cierra una puerta, no tengas amargura. A lo mejor Dios te va a abrir una puerta mejor. Cuando alguien te traiciona o te ofende, mira a Dios detrás de eso. Algo Dios quiere formar en vos, algo Dios te quiere mostrar. Pero la amargura, hermano, es un pecado. Y Jacob tenía una amargura guardada en su corazón por 20 años. Y cuando Jacob abrió su corazón, lo dijo de una mala manera, con enojo, con bronca. 43 al 55 y terminamos. Volvemos a Génesis 31. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos un pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano y aquí esta señal que ha erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal de que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros Dios, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos, sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. En estos versículos podemos ver que Jacob, después de recriminarle a Labán todo el maltrato que había recibido de parte de él, Labán, en vez de disculparse, dijo algo sin fundamento. ¿Qué dijo Labán? Labán dijo que sus hijas y el ganado eran suyos. Eso es totalmente falso. Labán se olvidó que él mismo había vendido a sus hijas por 14 años de trabajo y que ya no le pertenecían. Y todo el ganado que Jacob tenía había sido el salario por 6 años de arduo trabajo de Jacob. No eran de Labán. Entonces Labán le propone a Jacob hacer un pacto, un acuerdo. Este pacto consistía en no agredirse el uno al otro. No nos vamos a agredir de aquí en más. No va a haber venganza entre nosotros. Esto lo hizo Labán por temor a Jacob, de que el día de mañana Jacob siga prosperando y se vengara de él. Un predicador dijo: Labán, cuando hace este pacto, no está pensando en Jacob, está pensando en él mismo. Labán era un hombre egoísta e interesado, no en la gente, sino en lo que podía beneficiarse de la gente. Hermano, acá voy a decir algo que ya lo dije varias veces. Un cristiano debe amar a la gente y usar las cosas, no al revés. No debe usar a la gente y amar las cosas. Labán no amaba a la gente, ni siquiera a sus propias hijas, ya que las había vendido por 14 años de trabajo. Labán amaba lo que la gente le podía dar.
Aún a nuestro Señor Jesucristo le sucedió lo mismo. Muchos se acercaban a Él y le seguían no por lo que Él era, sino le seguían por los beneficios que obtenían de Cristo. ¿Y qué beneficio tenían de Cristo? Sanidad y alimento. Y el Señor le dice, ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer. Este tipo de relación el Señor lo detesta, hermano. No caigamos en el pecado de amar los beneficios de Cristo y no al Cristo que nos da esos beneficios. También podemos observar una actitud madura de parte de Jacob, porque él no rehusó hacer un pacto con Labán a pesar de lo que era Labán. Jacob sabe que más allá de lo que era Labán, era su suegro, el padre de sus esposas y abuelo de sus hijos. Y Jacob decide hacer ese acuerdo, pero Jacob podría haberle dicho a Labán, mira, te largas de aquí, yo no quiero verte más en toda mi vida, no quiero saber nada de ti. Pero Jacob no hizo eso. Jacob hace un acuerdo con su suegro. Jacob actuó con madurez y buscó la reconciliación antes que vengarse. Entonces Jacob toma una piedra y hace un altar para sellar ese pacto delante de Dios y de todos los presentes. Jacob no trató a Labán como se lo merecía, sino que lo trató con gracia y misericordia. Jacob pagó bien por mal y de esta manera reflejó el carácter de Cristo. La Biblia dice acerca de Cristo que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, no pagaba mal por mal. Cuando padecía o sufría injusticia, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Hermanos, no debemos tratar a los demás como lo merecen, sino como Cristo nos pide que los tratemos, con gracia, con misericordia, porque Dios todos los días hace eso con nosotros. Y termina este capítulo con un final feliz. Después de comer todos juntos, Labán en paz se despide de sus hijas y de sus nietos y nunca más se volvieron a ver. Nunca más se volvieron a ver. Quiero terminar con 3 breves conclusiones. El personaje principal de este pasaje, hermanos, no es Jacob, no es Labán, es Dios. Es Dios. Dios es el que llamó a Jacob a regresar a su tierra. Dios es el que le promete a Jacob bendecirlo. Dios intervino en proteger a Jacob de algún daño que le podría ocasionar Labán. Dios vio las injusticias que Labán le hizo a Jacob. El mismo Jacob dice en el versículo 42, Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Y Dios fue testigo del pacto que hizo Jacob con Labán. Sin duda, Dios está al tanto de la vida de sus hijos y Él interviene en sus vidas, aún en situaciones no tan agradables, con el propósito de llevar adelante sus planes. Pero nunca debemos olvidar, Dios ama, perdona y ayuda a sus hijos, pero eso no implica que lo librará de las consecuencias de sus malas decisiones. Algo que nunca debemos olvidar, hermano. Dios estará con nosotros hasta el final del mundo. Así lo prometió. Estará siempre con nosotros. Pero eso no significa que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestra inmadurez. Y si no, fíjese el rey David. ¿Dios lo perdonó al rey David? Claro que lo perdonó, pero sufrió las consecuencias hasta el último día de su vida. Número 2, una de las maneras de saber si somos creyentes maduros es que siempre buscaremos la reconciliación en medio de los conflictos. El creyente maduro va a reflejar a Cristo teniendo un espíritu manso y perdonador, dejando a un lado la amargura y la venganza. El creyente maduro reconoce que Dios le ha perdonado tanto que ahora es incapaz de no perdonar ofensas que son menos graves de las que él le hizo a Dios. Hermanos, nadie te va a ofender más de lo que tú ofendiste a Dios. Nadie. Nunca habrá una persona en el mundo que te va a ofender más de lo que tú y yo ofendimos a Dios. Y si Dios te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo? Si Dios me perdonó una eternidad en el infierno, ¿quién soy yo para no perdonar?
¿Saben qué dijo Jesús acerca de esas personas que no quieren perdonar? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné y tú no perdonaste algo tan pequeño. Pero si un creyente guarda amargura en su corazón, está reflejando inmadurez y a su vez experimentará falta de gozo, ausencia de paz y estará condenado a vivir una vida solitaria. Las personas que tienen amargura viven una vida solitaria. Van a terminar sus días solas. Prepárate para vivir una vida en soledad. La amargura es un gran mal, un pecado. Aquellos que no tienen todavía al Señor, querido amigo, que todavía no eres un cristiano, no formas parte de la familia de Dios. O quizás tú crees que eres un creyente, pero no lo eres. Escucha esto. Tú estás en conflicto con Dios. Todo ser humano sin Dios, sin Cristo, está en conflicto con Dios. La Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Pero Dios, como es misericordioso, tomó la iniciativa. Envió a su amado Hijo a este mundo para llevar tus pecados, tu culpa, tu castigo en la cruz. Pero tú debes arrepentirte y reconocer que eres un pecador y que vas camino al infierno y que no te puedes salvar por tu propia cuenta. Cristo resucitó y ahora, dice la Biblia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón que levantó entre los muertos. Se viene un juicio, Dios va a juzgar a la humanidad. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con mi hijo? Hoy hablábamos con un hermano. Qué terrible será para aquellas personas que rechazaron el Evangelio, irán al infierno y posteriormente resucitarán y irán al lago de fuego. Eso es algo terrible. Pero ¿sabe? Hay otra cosa terrible. Dios tuvo que sacrificar a su único hijo y lo tuvo que sacrificar en una cruz y te ofrece salvación y tú lo rechazas. Arreglas tus cuentas con Dios hoy. Hoy es el día de salvación. Nadie tiene la garantía que mañana va a estar en esta tierra. Nadie. Nadie. Sabemos ir a predicar al cementerio y uno puede ver niños, adolescentes, jóvenes, mayores, de todas las edades. La muerte no tiene edad. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy tú tienes que arreglar tus cuentas con Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no vamos por Cristo, no vamos al cielo. Hoy es el día para arrepentirse y decirle, Señor, perdóname, soy un pecador. Quiero que tú hoy me perdones, me limpies, quite todo pecado de mi vida. Quiero formar parte de tu familia. Nos ponemos de pie para orar.